Dios los bendiga, bendiciones a todos. Bueno, quiero iniciar haciéndote una pregunta. ¿Qué responderías si un rey te invitara a cenar con él? Hoy el título es Cenemos con el rey. Pero, ¿qué comida nos ofrece el rey? El rey eterno, nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús, Él se acercó a los despreciados de la sociedad y abraza a quienes estaba prohibido tocar, según la ley. Él buscó la compañía de los que no tenían nada, de los desheredados, de los solitarios, y se comprometió con aquellos a quienes todos dejan de lado. Se atrevió a tocar a los leprosos, resucitar a la hija de Jairo, tomándola de la mano, cuando estaba prohibido tocar a alguien que estaba ya muerto. Puso su mano sobre los enfermos y tocó los ojos de los ciegos para sanarlos. Él quiere que todos sepan que Dios está cerca al lado de todos. No solo quiere que lo sepan, sino que lo sientan también. Él ama a todos, se acerca a los niños y los bendice. Los toma en su regazo, abraza a los suyos en los momentos que lo necesitan. Expresa la ternura y el amor de Dios de una manera tangible para todos. Vive tan cerca de su pueblo que se confunde con él, tanto como nadie lo ha hecho antes ni lo hará en el futuro. O sea, Dios no solo está en su trono gobernando el universo, también está a nuestro lado, tocando nuestra vida espiritual y físicamente. El profeta lo había definido muy bien. El Mesías no contenderá ni gritará en Mateo 12:19. Jesús jamás se presentó como el maestro que se impone, sino como el amigo que razona. No necesita dar explicaciones y opiniones sobre las cosas, sencillamente expone la verdad y espera que sea aceptada. Tiene todo el derecho a ser escuchado, pero es Él quien escucha y pregunta. Jesús vive desbordando la ternura de quien no quiere imponer su razón. Aunque Pedro y los demás aseguraron en un momento que no le abandonarían por ningún motivo, y él sabe que no es cierto, en Marcos 14:31, pero no se los echa en cara y calla. Deja que el tiempo y las circunstancias enseñen a los más arrogantes. Dios sigue comportándose de la misma manera y no interviene cada vez que nosotros vamos en contra de su voluntad. Sencillamente observa y permite que lleguemos a nuestras propias conclusiones equivocadas. Dios no grita, ni da voces, ni sale vencedor de cada discusión con la sonrisa cínica de quien tiene razón o de que alguien que quiere imponer su voluntad. En muchas otras ocasiones Jesús calla para ganar el corazón. Deja de discutir para llegar al fondo del alma. Él enseña y extiende su mano para que jamás nos encontremos solos, aunque nos hayamos equivocado. El comportamiento del Mesías fue único. Dedicó más tiempo a luchar contra el dolor que a proclamar el mensaje. Escucha bien esto. Dedicó más tiempo a luchar contra el dolor que a proclamar su mensaje. Se ocupó del sufrimiento de la gente. Vivió más pendiente de los demás que de su propia fama. No quiso ser un líder de masas, sino que vino para abrazar a cada persona. Dedicó su tiempo a restaurar a los que sufren y a estar al lado de los necesitados, a compartir el dolor de todos. Fue hasta la cruz como el último y definitivo paso de su amor por nosotros, llevando nuestras propias culpas. No solo habló del amor, sino que lo demostró. Lo demostró en cada uno de los detalles de su vida. Se ocupó de cada persona cuando no tenían nada que comer, porque no quería que sufrieran. En Mateo 15:32 dice, no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino.
Se preocupó por sus discípulos en todo momento, los tocó, dice Mateo 17:7, cuando estaban temerosos y llenos de duda. No hay nada como sentir el abrazo de un amigo cuando tenemos miedo, y mucho más si el abrazo que rodea nuestros hombros es el del Creador, como sucedió en el momento que supieron que Juan el Bautista había muerto. Él los abrazó y los llevó a todos a un lugar solitario para descansar, dice en Marcos 6:31. El Señor nos enseñó que no hay otra manera de vivir una vida cercana al Padre. Él mismo jamás predicó desde la plataforma de su propia superioridad. No quiso explicar los misterios del reino subido a la grandeza de sus palabras o a lo milagroso de sus acciones. Su única razón de ser era la compasión. Y la única manera de tener compasión es vivir la vida con pasión. Lo que movió el corazón de Dios fue el amor desinteresado por todos. Un amor que iguala, que explica la grandeza de Dios, poniéndose a la misma altura que el pecador. Una compasión que se vive con toda la pasión de la eternidad. Eso es cenar con el Rey, la compasión de Dios. En Mateo 9:35 al 36 dice, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Recorría todas las ciudades porque sabía que todos le necesitaban. La invitación era para todos. Nos estaba enseñando que en cierta manera no le importaba si le escuchaban o no. Sabía que el evangelio del reino necesitaba ser proclamado en todos los lugares y a todas las personas. Nosotros muchas veces solo vamos a donde nos quieren. Sabemos que muchos otros nos necesitan, pero caemos ante la tentación de juzgar la validez del mensaje por los resultados que tenemos. El Señor enseñaba en todas partes e iba a las sinagogas, el lugar donde estaba la gente. Buscó a los necesitados y no esperó a que vinieran a escucharlo. Tenía todo el derecho a hacerlo, porque Él era Dios mismo hecho hombre. Pero aún siendo el mejor maestro que el mundo ha escuchado jamás, no se escudaba en su propia sabiduría para esperar que todos vinieran a Él. El Salvador vivía sanando toda enfermedad, comprometiéndose con los problemas de cada persona. Se preocupaba de lo que la gente sentía. No vino a proclamar un mensaje teórico, vino a involucrarse completamente en la vida de cada uno de nosotros, en nuestros dolores, en nuestra necesidad, con compasión. ¿Alguna vez te has detenido para contemplar a las personas que están a tu alrededor? ¿Cómo las ves? ¿Como un objeto más en nuestro afán de tener más poder, dinero o placer? ¿Así las ves? Como si fueran cosas que puedes manipular y manejar. La Biblia dice que el Señor se le conmovían las entrañas en Mateo 9:36 cuando contemplaba a la gente angustiada. Él así veía a las personas, pero ¿cómo las vemos nosotros? Eso es lo que significa cenar con el Rey. El Señor nos pide que oremos al Padre para que envíe obreros. Literalmente dice que los conduzca afuera de las cuatro paredes, como si Dios tuviera que empujar a las personas al ministerio. Y si no lo crees, piensa cuántas veces Dios ha tenido que llamarte a ti. ¿Cuántas veces vivimos con la frialdad de un corazón vacío
y nos quedamos tranquilos en nuestro cristianismo cómodo en lugar de preocuparnos de los demás. El Mesías siempre buscó a los que tenían el corazón roto y vivían despreciados y agobiados, aún siendo rechazados. Seguía invitando a todos una y otra vez. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos rechazan? Cuando invitas a alguien y rechaza tu invitación. ¿Qué hacemos cuando estamos dando lo mejor a todos y de repente nos desprecian y miran hacia otro lado? ¿Qué hacemos cuando sabemos que alguien nos está criticando o diciendo mentiras a nuestra espalda? Mateo 11:20 dice, luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros porque no se habían arrepentido. Y en el verso 28 de Mateo 11 dice, vengan a mí todos los que están cansados y que llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Esa fue su reacción al rechazo. No hay palabras de reproche en su oración, sino compasión y ternura. El dolor y la incomprensión hicieron que él se concentrara más en sus armas, en el amor, en la gracia, la compasión. Cuanto más le despreciaban, más quería él ganar esa batalla con su amor. Me impresiona que muchas veces sintió la desolación de quien no puede cambiar el destino de otro porque no quiere imponer la felicidad a la fuerza. No quiere romper la libertad del individuo para que descubra que está perdiendo la gran oportunidad de su vida. Lloró por Jerusalén, conocía perfectamente a sus habitantes y sabía que iban a llevarle a una cruz, a escupirlo, a burlarse cuando le estaban hiriendo, pero él aún así lloró por ellos. En Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? El Mesías lloró, lloró por ti y por mí. ¿Te has preguntado alguna vez acerca de los sentimientos de Dios? Jesús jamás ocultó sus sentimientos. La Biblia dice que se entristeció en Mateo 26:37 y no le preocupó lo que pudieran pensar los demás. Quizá muchos no soportarían creer en un Dios aparentemente débil, pero él lo afirmó con sus propias palabras en Mateo 26:38. Mi alma está muy triste. En el momento más difícil de su vida terrenal, no quiso aparentar o aparecer como un superhombre que enfrenta la muerte con toda la arrogancia del mundo. No quiso aparentar ser alguien tan espiritualmente maduro que las circunstancias no le influyeran. Nuestras lágrimas quedaron redimidas esa noche. La tristeza pasó a ser parte de nuestro lenguaje cuando el Hijo de Dios la aceptó como invitada en su propia vida. El Rey de Reyes y Señor de Señores asumió el hecho de ser señalado por su dolor y su angustia. El Dios Salvador muestra su temor delante de sus amigos. Desde entonces nadie puede estar triste sin recordar las palabras de Jesús. Nadie puede vivir en una angustia pasajera sin saber que Dios mismo la escogió como compañera. ¿Y sabías tú que Jesús tenía la lepra como la mejor excusa para la compasión? No que él estuviera leproso, sino la gente con lepra era la mejor excusa para la compasión. Y hay algunos detalles que parecen no haber cambiado mucho. En aquel momento de la historia, los leprosos eran odiados por quienes los rodeaban. Nadie podía acercarse a ellos, ni siquiera su propia familia. Los desconocidos los mantenían a distancia, tirándoles piedras. No les permitían beber en las fuentes o los ríos para que no los contaminaran. Ni siquiera sus amigos se atrevían a acercarse a ellos.
mucho menos amarlos. Todos sabemos que es muy difícil amar aquello que no se puede abrazar. Nada podía ser peor en la vida que ser leproso. Y más aún, la lepra era considerada no solo un tipo de pecado, sino también la impureza que el pecado causaba. Cuando se descubría que alguien era leproso, pasaba a ser despreciado para siempre y perdía todo contacto personal con los demás. Esa sí era una situación sin esperanza. Y por si eso fuera poco, el leproso era tratado de una manera hasta la cuarta generación, escúchalo, para que no hubiera posibilidad de contagio. O sea, sus hijos y los hijos de sus hijos sufrían aún las consecuencias. Cuando se encontraban con algún desconocido, debían gritar impuro, inmundo, para que nadie se acercara a menos de un par de metros, para que no se contagiaran. Algunos rabinos decían que si el leproso se acercaba, podían apedrearlo. Aún conociendo lo que ocurre con los enfermos de SIDA en la actualidad y el desprecio irracional al que son sometidos, su situación no es tan terrible como era en aquel momento para estos enfermos. El Señor se acercó a ellos, los tocó y los abrazó. Ese fue el evangelio del reino para ellos. Eso significaba cenar con el rey para ellos. El Mesías hizo suyo su pecado y con él su desprecio y su odio. Jesús no les explicó a los leprosos la razón de su enfermedad, ni les dio una lista de doctrinas en cuanto a qué podían o no podían hacer. No les habló de las injusticias de la vida y de la razón del mal en el universo. Simplemente los tocó y ellos se supieron amados y abrazados por primera vez. Ay, perdón. Después de mucho tiempo viviendo el desprecio de todo el mundo, cada leproso al que se acercaba el Señor sentía físicamente el abrazo de alguien, de Dios mismo. Por eso cuando leemos los evangelios, nos dan la impresión de que Dios no quiere ser obedecido en primer lugar, sino amado. Por eso estamos estudiando los evangelios desde una perspectiva diferente. Él es nuestro ejemplo. Jesús tocó a los intocables, a los despreciados, a los olvidados. Te vuelvo a repetir, por eso cuando leemos los evangelios siempre terminamos con la impresión de que el Señor no quiere ser obedecido en primer lugar, sino amado. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros ante tal ejemplo? ¿Qué está ocurriendo hoy con los enfermos, con los pobres, los marginados, los despreciados, los drogadictos, los vagabundos que viven en nuestras calles? La palabra compasión es una palabra difícil y mucho más difícil su aplicación en nuestra vida y la de la iglesia. Pero ese es el alimento favorito que nos da el Rey cuando nos sentamos a la mesa con Él. Olvidamos que nuestro corazón debería vivir deseando estar cerca de los demás, preocupándonos por los que sufren, sufriendo con ellos, llorando por los que se pierden, porque nuestro Maestro es el ser más cercano y accesible que haya existido jamás. Nos parecemos más al Señor cuanto más accesibles somos. Un cristiano alcanza la madurez cuando lo vemos cercano, cuando lo consideramos amigo, cuando está más próximo a los demás. Es triste, pero es precisamente eso lo que no podríamos decir de muchos líderes, ministros, pastores de iglesias, organizaciones, denominaciones, porque es casi imposible acercarse a ellos. Quizá no estaría de más decir que gran parte del carácter de Cristo en nuestra vida se ve en nuestros ojos, en nuestra mirada, en la manera en la que miramos a los demás y si somos capaces de llorar por ellos. El carácter de Cristo desborda nuestra vida cuando somos capaces de ver a todos con los mismos ojos que los ve el Señor, porque la compasión viene de aquello que nuestro corazón es capaz de reflejar en nuestros ojos.
porque no podemos tener compasión si no vivimos con pasión. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Jesús en Lucas 4:18, cuando él entró, dice que se puso en pie cuando leyó en público por primera vez el libro de Dios y todos le miraron, le conocían bien, habían oído lo que la gente decía de sus hechos milagrosos, de sus palabras. Había estado en la sinagoga muchas veces, pero hasta ese momento el maestro de Nazaret no había abierto el rollo de la ley delante de todos. En cierta manera era como si no se hubiese presentado, pero llegó el día. Aunque tenía por costumbre ir a la sinagoga y todos sabían que era un hombre temeroso de Dios, este era el día en que él iba a comenzar a leer la ley en público. Y le dieron el libro del profeta Isaías, que siempre ah, estaba detrás de todos los detalles. Dios Padre, Él movió las circunstancias para que se cumpliesen las palabras del profeta. Y el Señor comenzó a leer, mejor dicho, comenzó a recitar, porque las palabras salieron de su propio corazón. En Lucas 4:18 al 21, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todo se cumplió. Proclamó el evangelio del reino y lo hizo con el poder del Espíritu Santo. Incluso los que no creían en él dijeron que nadie enseñaba como él lo hacía. Hablaba con un atractivo irresistiblemente tierno. No podían dejar de escucharle ni los más incrédulos ni los que escuchaban con la boca y el corazón abiertos. Él era un Dios accesible. Tenía 30 años cuando comenzó su ministerio, era joven y alegre. Varios de sus discípulos eran incluso más jóvenes. A veces esperamos a que una persona alcance la madurez de los años para confiar en ella, pero el Señor fue confiable desde el primer momento y escogió a gente joven para cumplir su misión. Vivió siempre muy cerca de la gente, lo suficiente como para no proteger su prestigio ni preocuparse por su posición. Nosotros nos angustiamos por lo que las personas piensan o por lo que dicen de nosotros, pero el Señor se lanzó al ministerio con la fuerza y la belleza de la juventud y vivió de esa manera cada minuto de su vida, rodeándose de hombres y mujeres con las mismas características. Esa fue la imagen que dejó entre nosotros. Cualquier fotografía suya en la que aparezca serio y solemne, demasiado trascendental y místico, o hasta un poco fúnebre en su porte, con una sabiduría intransigente adquirida con el paso de los años y el dolor de los muchos desengaños, esa no es más que una invención del hombre, contrariamente a lo que muchos de sus seguidores aparentan. A él no se le vio intransigente ni serio, no vivió alejado o distante, no se vistió solemnemente ni habló como político. Los religiosos de su tiempo decían que era un glotón y un bebedor de vino. No solo les fastidiaba que no cumpliese su ley, sino sobre todo que fuera feliz viviendo de esa manera. Pero nos cuesta creer que disfrutar de una vida abundante es algo más que una declaración de buenas intenciones o una frase bonita que se dice para atraer a las personas. Dios vino a la tierra no solo para darnos esa vida, sino también para enseñarnos a vivir así, sentarnos a la mesa con Él, cenar con Él. El Señor vino para estar con nosotros y no lo hizo como una obligación, sino con resplandeciente gozo.
Lucas 7:34 dice, ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, mirad un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Ninguno de nosotros dejaría que nos llamaran glotones y bebedores, ni siquiera en el mejor sentido de la frase. La pregunta que muchos hacen es, ¿cuál es el mejor método de evangelización? ¿Qué podemos hacer para llegar a la gente en este siglo XXI que estamos viviendo? Pues la respuesta es tan sencilla que a muchos les resulta decepcionante. Más que nada porque nunca lo han probado. No solo es el método que más resultados da, sino que además es el que utilizó el maestro en casi todas las ocasiones. El evangelismo por medio de la amistad, comiendo, escuchando a los demás, hablando, disfrutando de los momentos que el Señor nos da junto a nuestros amigos y conocidos. Por eso el manual de la iglesia, recuérdenlo, Hechos 2:44 al 47. Lo que más atrae a las personas no son nuestras actividades, ni nuestras reuniones, ni las campañas, ni otras situaciones parecidas, sino la belleza de una vida normal, la bendición de la conversación, la ayuda y la amistad de cada día, la dependencia del Espíritu de Dios para hacer y hablar lo que Él quiere y en los momentos que Él quiere. Eso sí da resultados. Yo no conozco a ningún líder espiritual o seguidor del maestro que quiera que se le conozca de esa manera. Nos duele mucho lo que otros dicen de nosotros y nos importa demasiado nuestra apariencia, nuestra fama. Jamás nos hubiéramos presentado como Él lo hizo. Pero menos mal que el Señor Jesús es diferente. Pasó casi toda su vida rodeado de quienes los religiosos de su tiempo llamaban malas compañías. A todos les gustaba estar con Jesús y escucharlo. Los pecadores pasaban horas enteras con él y los que aparentemente sabían menos disfrutaban oyendo al maestro en cualquier situación. Aunque a veces no lo entendían, su capacidad para estar cerca de los despreciados llegaba mucho más allá de lo que nadie pudiera expresar con palabras. Es un Dios lleno de gozo. Ahora escucha esto para irte dejando. Mañana continuaremos. El gozo es la bandera que ondea en cada momento de la vida del Señor, incluso en los más difíciles. El gozo fue el anunciante oficial del nacimiento del Señor. Juan el Bautista saltó de alegría en el vientre de su madre al escuchar que Jesús iba a nacer en Lucas 1:44. Los ángeles proclamaron gran gozo en la tierra cuando nació en Lucas 2:10. Y Dios anunció gozoso el nacimiento de su Hijo. Ese mismo gozo llegó a todos los que recibimos la vida por medio de Él. No hay otra manera de vivir en conexión con Dios. Tenemos que sentir su gozo aún en los más pequeños detalles de la vida. Jesús habló del pastor que se alegra al encontrar la oveja perdida en Lucas 15:6, de la mujer que hace fiesta por una sola moneda en Lucas 15:9 y de la alegría del padre cuando vuelve su hijo a casa en Lucas 15:32, cuando dice era necesario hacer fiesta. O sea, era imposible ocultar tanta felicidad. Jesús enseñó que el gozo tiene que ser la motivación principal en la vida de todos los que le seguimos. En Juan 15:11 dice, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. En Juan 16:22, nadie os quitará vuestro gozo. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:22 al 24. En la entrada triunfal, las multitudes gritaron llenas de gozo. El Señor fue a la cruz por el gozo puesto delante de él, dice Hebreos 12:2. Y cuando resucitó y se apareció a los suyos, dice que regresaron a Jerusalén con gran gozo, en Lucas 24:52. De la mano de ese gozo llega la despreocupación total.
Cualquiera que lea las palabras del Sermón del Monte se da cuenta de que no hay ningún motivo para vivir angustiado, pero las religiones y sus normas nos llevan a la tristeza. El cristianismo es una fiesta. El Padre cuida de todos, incluso de los que no creen en Él. Y la misma naturaleza nos enseña a descansar en el Creador. En Mateo 6:25 dice Jesús: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Jesús nunca se preocupó por no tener casa ni posesiones. Disfrutaba de la naturaleza y de la relación con sus amigos. Les enseñó a sus discípulos a no tener preocupaciones porque Él vivía así. Nada era tan trascendental como para desviarlo de su misión. Lo importante era cumplir la voluntad de Dios y hacerlo de una manera gozosa. Ese fue el corazón de su enseñanza. Cuando vivimos cerca del Creador, cumpliendo su voluntad, la vida se llena de una despreocupación casi absoluta. Eso es lo que significa sentarse con el Rey. Pero quédate con esto. Muchas veces olvidamos que la angustia vital es radicalmente contraria a Dios. Cuando nos desesperamos, estamos dudando del amor de Dios y dejamos de tener confianza en las promesas de nuestro Padre. Esa fue una de las razones del primer pecado de la humanidad, de la primera rebelión, porque Adán y Eva prefirieron creer las mentiras del diablo antes que descansar en la verdad de Dios. Escogieron la preocupación que nace de la rebeldía antes que la paz inmensa que surge de la obediencia. Y hoy te pregunto, ¿y tú qué escoges? ¿Sentarte a la mesa con el Rey o sentarte a la mesa con el enemigo? Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra. Gracias por tu palabra, Señor, que nos nutre el espíritu, el alma, todo nuestro ser. Ese es el verdadero alimento. Eso es sentarnos a la mesa contigo diariamente, no solo cenar, almorzar, desayunar, comer a todas horas, Señor. Alimentarnos de ese alimento delicioso que tú nos ofreces. Gracias, Señor. Gracias porque tú mismo nos enseñas en tu palabra que no gastemos en cosas, sino en comida eterna. Señor, hoy te damos toda la gloria y la honra, Señor, porque nos estás mostrando una perspectiva diferente del Evangelio, Señor. Nos estás mostrando, Señor, para que descubramos cómo la persona que más nos ama, que eres tú, nos sigue queriendo conquistar el corazón. Y a veces eso no lo podemos aceptar por tanto dolor, tantas heridas que hemos llevado, Señor. Pero tú eres nuestro sanador, como tú mismo cuando leíste el libro del profeta Isaías en Lucas 4:18, como lo leímos hoy, Señor. Tú estás con nosotros y lo seguirás estando. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.